Record. Entonces, muy buenas tardes. Eh, no voy a verificar, como lo dijimos, quiénes están, quiénes no están. Solo aquellos que tienen el link, pues podrán entrar, ¿sí? Esperemos pues que nadie se lo facilite a alguien diferente a nuestro personal del curso. Perfectamente pueden estar la profe Cristina, el profesor Jorge, porque está en el sitio donde ellos tienen acceso. Entonces, si ellos quieren entrar ahora y participar de nuestra clase, también bienvenidos y cualquiera de nuestros 85 estudiantes. Recuerden igualmente que no vamos a hacer quiz hoy, que la idea es ponernos a tono y al día con la información. Si pasamos a esta clase, ya estaremos bien, al día con nuestro cronograma. Lo que espero es que mañana entonces podamos hacer nuestro quiz de lo que íbamos a evaluar el jueves pasado. O sea, esta clase no entra para mañana. Las anteriores sí, porque se suponía que el jueves íbamos a hacer ese quiz. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver, yo acomodo por aquí las imágenes para que no me molesten con la información. Mm, Arrancamos. Entonces espero que esté grabando. Ya dice que lleva 2 minutos. Así que, chicos, nuevamente, muy buenas tardes. Bienvenidos para los que acaban de llegar. Mm, eh, Ojalá pueden estar estos primeros 40 minutos. Yo voy a tratar de que nos rinda. Voy a tratar de que ese tiempo pues no sea suficiente. Si no, para eso hice la segunda parte, pero es esencial también que participen, ¿no? Que si hay que hacer preguntas, entonces los pueda escuchar, adelante. Es una clase donde espero que la participación siga siendo tan buena como en las clases presenciales. Muy bien. Tenemos entonces el tema a seguir es teoría celular y eso qué significa, ¿sí? Nosotros estamos en un curso de astrobiología donde mm, por tendencia, ¿sí? O por lógica más bien, eh, mm, todo lo extrapolamos a que lo vivo sea celular. Ojo que no necesariamente esperamos encontrar quizás alguna vez en un futuro algo celular, bien, pero si es algo que se divide y no es celular, tenemos el caso ya en la Tierra, los virus, ¿sí? Entonces, ese aspecto de lo que consideramos biológico en la Tierra quizás se va a tener mm, que ampliar ah, al encontrar algo diferente allá en el universo, ¿sí? Por ahora, esto es lo que tenemos en un punto azul del universo y es lo que quizás trataremos de extrapolar, ¿no? Eso para la parte estructural. Por ejemplo, recuerden que el profe Jorge espera alguna vez y es su sueño de que podamos encontrar vida inteligente. Mm, Sería muy raro decir, ah, bueno, es que ya hicieron las ecuaciones de no sé qué y ya tienen o han obtenido aquella tecnología. Eso es un aspecto que, por supuesto, es muy diferente al aspecto biológico, ¿no? ¿Se necesitarán elementos biológicos? Por supuesto que sí, pero ¿dónde hay elementos biológicos en la inteligencia artificial? Esa es una pregunta que incluso hoy vamos a trabajar un poquitito. No lo voy a hacer pues, con mucho desarrollo, pero la idea es que trabajemos un poquito de inteligencia artificial precisamente para esto que es la teoría celular. Entonces vamos a hablar no sé por qué no pasó. Eh, bueno, voy a subir por aquí un poquitito para que no me estorbe. Vamos a hablar un poquito de historia. Yo sé que en comparación con lo que hacemos un poco con el profe Jorge, aquí es esencial un poco de historia. Con el profe Jorge vamos mucho más a lo concreto, es decir, a lo que queremos encontrar y a la información. Pero aquí hay unos postulados, unas ideas y unas bases para poder plantear
todas las teorías en biología que puedan ser extrapoladas a astrobiología. Vamos a ver que hay pocos o muy someros aspectos matemáticos, pero los hay. Vamos a utilizar algunos, no todos, ¿sí? Pero en el caso del profe Jorge, todos esos aspectos matemáticos están soportados históricamente. Es decir, recordemos que ecuaciones diferenciales, Newton, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar también de los postulados y premisas, eso qué significa, ¿sí? Y por qué llevan a un principio, una teoría y luego una ley, ¿sí? Los tres postulados entonces de la biología y vamos a mirar igualmente una teoría. Entonces, Dutrochet, así se pronuncia en francés, pero pues españolizándolo eh, sería, no, no suena la T en francés, perdón, Dutrochet, no suena la T, pero en español sonaría nuestra T, y por eso mismo se coloca la tilde, como nosotros decimos en la E, porque si no sería Ren. René Dutrochet fue una de las primeras personas en el siglo XIX que hacen o que enuncia unos primeros postulados para la teoría celular. Vamos a ver que no solamente en Francia, sino igualmente en Alemania, hay unos investigadores muy serios, muy decididos, que vienen tanto de las áreas de la vegetal como del animal, porque hasta esa época la microbiología no se había desarrollado, estaba floreciendo, eso sí, es decir, ya tenían en manos los primeros microscopios, pero no se podían clasificar, todavía no era muy correcto hacer algún tipo de clasificación sobre cosas que se veían moviendo en un lente. Era más fácil, por supuesto, hacerlo sobre un animal o una planta, más manejable. Pero miren ustedes, las células son microscópicas. Y de ahí que hay un consenso en la idea de que esas células que observamos, tanto en vegetales como en animales, tienen características que podrían, dicho para la época, ser muy similares y que permitirían en un momento dado eh, unificar una teoría para ambos tipos de organismos que en síntesis se llega a la conclusión que están compuestos de células, ¿sí? Entonces, células animales y células vegetales, que es el punto de partida, hace énfasis en que quizás tienen muchos elementos eh, eh, idénticos o supremamente parecidos o de origen eh, homogéneo que permitirá entonces desarrollar una primera teoría. Y Dutrochet, por supuesto, eh, basa su teoría en estructura inicialmente, ¿sí? Entonces, una cosa que hace coincidir enormemente en la idea de la teoría celular es la división celular. Recuerden ustedes que tanto células animales como vegetales, y sabemos que en todo lo existente como células pasa por un proceso de división. Eso lleva a pensar que si estas se dividen y se aumentan, entonces tienen un principio, por supuesto, eh, mm, homólogo. Sí. Bien. Eh, entonces, ya no en Francia, eh, sino en Alemania también hay otros competidores que nos llevan a mm, pensar más exactamente en que al ponerse de acuerdo, ¿sí? Theodor Schwamm, que es uno de los padres tanto de zoología, de neurología, trabaja muchos aspectos, precisamente las famosas células de Schwann en nuestras neuronas, son en honor a este investigador alemán que en conjunto con Schleiden, ¿sí? Don Matías Jacob Schleiden, quien es un botánico muy, muy reconocido también en la época, eh, pues logran eh, fundamentar y traer en consenso las dos o los dos tipos de células, tanto vegetales como animales,
para generar lo que se conoce como la primera teoría celular en el siglo XIX. Eso da un punto de partida muy importante para la biología, dado que la palabra biología todavía no existía. ¿Sí? La palabra biología no había aparecido como tal y debió haber entrado bastante el siglo XIX para poder decir que la biología como ciencia ya quedó creada completamente. Por supuesto, una de las bases sólidas para la creación de esa ciencia fue ni más ni menos la teoría celular. Y es que Robert Virchow, que es un médico, ¿sí? No es como el caso de Schwann Sleyden, que son botánicos y zoólogos, eh, pues crean esa teoría como un proceso de tanto investigación, curiosidad, de aporte a la ciencia. Ya el término ciencia, eso sí, ya estaba bien depurado en el siglo XIX, dado que tanto química, geología y física eran tres ciencias que ya tenían un soporte intelectual, editorial, etcétera, que les permitía considerarse entonces como ciencia y en ese sentido como básicas. La biología entra a ese grupo ya bien avanzado el siglo XIX y este médico, Rudolf Virchow, que posteriormente se sabe que Robert Remarque postula unas de las primeras ideas sobre la teoría celular, hace énfasis en que es muy, muy importante la idea de establecer una homogeneidad entre los diferentes tipos de células, dado que se necesita en el mundo médico una teoría celular para empezar no solo el estudio de tejidos, el tratamiento, sino ciertas condiciones homólogas. Me explico. Si son 200 tejidos en el cuerpo, esos 200 tejidos en el cuerpo, ¿a qué se asociaban y a qué origen básico correspondía? De ahí que quizás la información inicial no tan clara, un espermatozoide y un óvulo que no son ni más ni menos en su punto de partida ningún tejido, van a formar esos 200 diferentes tejidos. ¿A qué se debía esa condición? Y luego esos tejidos van a formar órganos como tal, ¿no? Eh, eh, Cada tejido entonces tendrá especialización a unos tipos de función y un organismo, un animal, un ser humano, un árbol, mm, son un conjunto de tejidos que en síntesis conformarán un organismo, ¿no? Virchow, pues, es uno de los grandes considerados de la teoría celular, pero se hace actualmente una aclaración que algunas ideas de Virchow ya previamente las había esbozado don Robert Remarque allí en Alemania. O sea, Sleyden, Schwann, Virchow y Remarque son alemanes, a diferencia de nuestro primer em, teórico de la biología celular o de la teoría celular. Lo que podemos hacer es entonces preguntarnos por qué surge una teoría celular y es importante además dentro de la astrobiología, dado que nos dará pie para decir, podemos aplicar la teoría celular allá en el espacio. Esa es una pregunta que va a quedarnos dentro de nuestro curso y que nos permitirá avanzar y formular conceptos dentro de la astrobiología. ¿Por qué? Pues porque mm, podríamos decir que en primera instancia la astrobiología estaría basado en los conceptos de la biología. Y en buena medida todo indica que sí. Por eso, entonces, es muy importante preguntarse
el surgimiento de esa teoría desde 5 aspectos distintos. Uno, la curiosidad, mm, asunto que puede estar asociado, perdón, no quiero ser peyorativo, por ejemplo, a las chicas, a las mujeres, ¿sí? Decimos que ustedes chicas son mucho más curiosas que nosotros. No voy a hacer sesgos, yo creo que la curiosidad no es un asunto meramente sexual, pero sí, sí se conoce por biología que hay algunas tendencias entre machos y féminas en todas las especies. ¿Sí? No necesariamente por tendencia a decir, son más hembras, son más machos. No, eso pues no ha sido compartido de esa manera. Lo decimos, por ejemplo, para los gatos, etcétera, etcétera. Total, la curiosidad es esencial y determinante dentro de la ciencia, pero también lo será la necesidad, ¿sí? Eh, mm, para una ciencia que apenas estaba surgiendo, como es la biología, por supuesto, pero la medicina ya estaba mucho más depurada, ya era una tecnología que utilizaba una gran cantidad de elementos. Lister y otros ya habían basado el proceso infeccioso y la asepsia, realizando limpiezas en los hospitales, etcétera, etcétera, lo que permitía apoyar, recuerden ustedes que Virchow fue médico, ¿no? Entonces ahí se planteaban unas necesidades, pero Schwann y Sladen no, ¿sí? Entonces esa necesidad eh, no era tan aparente. Pero si uno de los investigadores plantea una teoría celular y otro lo apoya y encuentra un tercer eco y etcétera, etcétera, ya empieza a hacer lo que conocemos como conocimiento científico basado o experimentalmente o en evidencia, ¿sí? O en datos recogidos en la naturaleza. Esto pues necesariamente debe llegar al punto de ser reportado, ser publicado. ¿Sí? En el caso de Schwann, Sladen y Birchhoff, muchas de estas ideas son llevadas a publicación. Por otro lado está más particularmente la presión médica. ¿Sí? Y Don Birchhoff marca un punto de quiebre en el sentido de que considera que se debe crear una teoría celular no solo para los distintos tejidos, sino igualmente para los tejidos enfermos, lo que hace que sea mucho más complejo la idea y es bien interesante la aproximación, dándole valor pues, tanto a la medicina como a la biología y para algunos es ese punto de quiebre donde biología y medicina definitivamente van a ser inseparables en muchos aspectos. Por último, tenemos el efecto de la religión. ¿Qué opinan ustedes? Denme su opinión. Los quiero escuchar. Adelante. Abran sus micrófonos y participemos. Adelante. ¿Cuántos tenemos hoy? A ver, ¿cómo está nuestra participación? Chicos, no hay posibilidad para lo que pueda ser el aspecto religioso. Bueno, yo digo ahí que Eh, quizás no, ¿sí? Pero de pronto alguien me puede contradecir, decir, no, profe, posiblemente sí. Recuerden ustedes que yo me estoy basando en las religiones de Occidente. Es decir, la católica, la cristiana, sí, que ya estaban creadas tanto en el sur de Europa como en el norte, la musulmana, sí, pero eso no necesariamente quiere decir que tenga que tener razón. Yo digo ahí que para quizás estas religiones era imposible, algo que le complica las cosas, ¿no? Es decir, creer no es lo mismo para la religión que para la ciencia. ¿Qué opinan, chicos? A ver, quiero oírlos. Adelante. Tenemos 2, 4, 6, 8 por aquí. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Bueno, ojalá.
Ojalá se nos una más gente posteriormente. Esperemos que así sea. Bueno, esa es mi posición, ¿no? No estoy diciendo, esa es la posición de la ciencia respecto al efecto de la religión, no. ¿Sí? Eh, Se comparte mucho en ese sentido con distintos posibles investigadores. Sí, o en la época, mucha gente que investigaba también, ¿sí? Pero sorpréndanse, y en un momento lo vamos a aclarar nuevamente. La religión ha dado la razón a algunos aspectos, no solo de la biología, sino de la ciencia. Entonces, respecto a la idea de Don Virchow, ya actualmente podemos decir que existe una teoría celular del cáncer, una teoría celular de la presión arterial, una teoría celular de la vejez y la biológica, por supuesto, abarca todo en conjunto. Es decir, no hace distingo a uno u otro aspecto en ese sentido y vamos a ver, lo vamos a explicar ahora para tanto enfermedad como célula no enferma. No hay ninguna diferencia porque la biología no necesariamente estaba basada o soportada en sanar células. Es una necesidad, por supuesto, de la medicina, lo que hace en distingo o en diferencia, no que se aparte, eso sí. Pienso que mucho de lo que estudiamos actualmente, tanto en medicina como en biología, tiene muchas, muchas cosas en común. ¿Sí? Aquí tenemos entonces los que podríamos considerar como los cuatro padres de la biología. Puede que algunos otros hagan mención a otros personajes importantes, es muy seguro, ¿sí? Yo trato de colocar estos cuatro, dado que se soporta sobre la base de toda la gran biología actualmente y no cambia para nada, ¿sí? A la izquierda arriba tenemos a don eh, Carlos Linneo en español, ahí dice Carole Linneo o Linné, ¿sí? Eso más bien en italiano, latín. Y creo que en sueco es Carl von Linneo o Linneo en su lengua original. Aunque era un sueco que nace en el siglo XVIII y que como zoólogo y especialmente botánico crea el principio para nosotros en biología, que es el de la clasificación de especies, ¿sí? Sobre una base que conocemos actualmente que se llama nomenclatura y a partir de la denominación y la clasificación de reinos, clases, etcétera, etcétera, toda la jerarquía de denominación de las especies termina haciendo la denominación binomial de cualquier especie sobre la Tierra con el nombre, ¿sí? Y la especie. El nombre está dado por un género, ¿sí? Entonces nosotros somos Homo, ¿sí? Ese es el género nuestro. Sapiens es la especie y para denominarla se debe decir nombre de apellido, Homo sapiens, ¿sí? A nuestra derecha, bueno, don Linneo llega hasta el siglo XIX. Estas bases quedan bien establecidas y adoptadas por muchos, muchos botánicos especialmente, pero algunos zoólogos, lo que permite entonces para otros más hacer estudios a gran escala. Es muy importante lo que hace en su época eh, von Humboldt, que es un alemán que recorre el mundo, que hace colectas, que lleva material a los museos alemanes y, digamos, sería como ese personaje que hace validar todo el trabajo de Linneo, tratando de tener toda la información de todas las especies vegetales y animales. Desafortunadamente para la época no había opción de entrar dentro de esos grupos a lo microscópico. Pero ya venía, no se hacía esperar. Por otro lado,
un sacerdote, más bien monje, ¿sí? Cercano a la región de Checoslovaquia, que se conocía antiguamente en la época de la Cortina de Hierro, pero antes de esa eran dos regiones, una que era Chequia y otra que era Eslovaquia, que pertenecían al famoso Imperio Austrohúngaro. Como monje en su monasterio trabajaba haciendo cruces con arvejas y sus datos que allí aparecen en esa famosa publicación que casi pasa desapercibida en la historia y que es rescatada a finales a finales del siglo XIX y a principios del XX, donde se logra establecer que don Gregor Mendel tiene unas ideas bastante claras para tener unos principios que logran ser teorizados. Esos primeros postulados pasan a ser posteriormente unas premisas, ¿sí? Y posteriormente unos postulados que en biología, sin tener un soporte muy fuerte, pasan a ser las tres famosas leyes de don Gregor Mendel, ¿sí? Abajo a la izquierda tenemos a don Lamarck, francés, que también, así como don Linneo, trabaja con animales y con plantas. Ahí aparecen algunos libros de mucho de lo que hace en las colectas, así como la publicación de don Linneo, que es Especies Plantarum. Él logra hacer todo un estudio zoológico y botánico de clasificación, siguiendo esa denominación binomial de Linneo y contribuye enormemente dentro de la biología, pero empieza a hacer los primeros pinitos de lo que se considera en biología como la evolución. Para don Lamarck, los procesos evolutivos estaban dados por un tipo de selección de lo que conocemos como el más fuerte, el más apto, ¿sí? Donde entra, vamos a ver el siguiente, en contradicción de sus ideas con nuestro famoso Charles Darwin, Carlos Darwin, ¿sí? Que vamos a ver a continuación. Lo más importante allí de Lamarck es que crea un concepto prácticamente ya para dejar patentizado, perdón, la biología y digamos, en esa base logra construir entonces lo que conocemos actualmente como toda la ciencia de la biología, ¿sí? El término biología no existía y es a don Lamarck que le debemos ese término. Ahora sí, entonces, el siglo XIX adopta el término biología completamente en muchos aspectos, eh, entrando las bases de la herencia, entrando las bases de la teoría celular, tomando las ideas de don Linneo y uniendo todos esos aspectos para que se creara entonces esa nueva ciencia llamada biología. No es tan antigua entonces como la física. Bueno, ya me quedan 10 minutos, pero bueno, vamos bien. La física y se perdió la imagen. La física y... ¿se está viendo mi imagen? ¿Sí? ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, sí se ve. Sí, profe, sí, profe. WhatsApp. Y don Charles Darwin, que lo tenemos abajo a la derecha. Bueno, debo terminar lo de Lamarck, que crea entonces esa publicación famosa que se llama Philosophy Zoologique o Zoología Filosófica, que da unos primeros pasos a hipotetizar todo lo que era la evolución en biología, sin tener unas bases muy sólidas, porque don Charles Darwin, quien le da una vuelta al mundo como lo hizo Humboldt y como lo hicieron otros, Magallanes, etcétera, y tantos otros, eh, mm, logra obtener unas ideas y unos conceptos bastante sólidos que también se tardó mucho en publicar, pero que permitieron, ¿sí?
hacer mm, ya, en definitivo, una construcción completa de todo lo que es la ciencia de la biología, dado que inserta ahora sí claramente el concepto de evolución en ese famoso libro, El origen de las especies, que otro, precisamente, famoso biólogo, Don Wallace, casi le dice, bueno, si usted no lo va a publicar, entonces lo publico yo. Y bueno, por fin Don Darwin se decide a publicar ese famoso libro que es El origen de las especies. Es un libro obligado para todos nosotros en biología, así que es necesario que lo leamos. Y mi consejo es que también debe ser para astrobiología. Recuerden ustedes que el concepto de evolución ya está internalizado en las definiciones de vida por NASA y otras instituciones y otros teóricos, eh, mm, teniendo en cuenta entonces las primeras ideas de Darwin que son esenciales en biología. Él en su vuelta al mundo llega precisamente hasta las Islas Galápagos, ve que en algunas islas hay unos pajarracos, esos pájaros que ustedes ven allí se parecen mucho a los pinzones, de hecho son pinzones, no podría decir que son pinzones de las Islas Galápagos, pues porque no soy especialista de aves ni más ni menos, pero cada pico de cada pinzón está asociado al tipo de alimentación predilecto que tiene cada uno de los pinzones. Entonces, hay picos alargados, hay picos cortos, hay picos fuertes, hay picos cerrados, bueno. Y él hace ese famoso dibujo dentro de su libro que lo llevó prácticamente a la posteridad, a la biología, que no fue un concepto en su época bien recibido por todas las áreas de la investigación y por supuesto, pues fue uno de los conceptos más duros para la religión, sin lugar a dudas. Entonces, esos postulados de la teoría celular quedan bien patentizados ya entrado el siglo XX, ¿sí? Cada uno de esos conceptos, entonces, ya actualmente conforman la estructura de lo que es la biología y a partir de ahí se hace construcción de toda la parte científica, teórica, tecnológica, ciencias aplicadas, de todos los aspectos de la biología. Recuerden ustedes que hay muchísimas áreas que adoptan todas estas teorías de la biología, haciendo que los conceptos biológicos no sean exclusivos de la biología, son de la medicina, son de la agronomía, son de muchas áreas que han surgido de la biología, por supuesto dentro de ellas las grandes especializaciones como la genética, la biología celular, la ecología, entre otras, ¿no? Ahí tenemos ese primer postulado que sería todos los organismos vivos están compuestos por una o más células, ¿no? Recuerden ustedes que en la clase anterior que hablábamos de las primeras células, hacíamos la diferencia con los virus y con los viroides, que estos no podían ser considerados desde ningún punto de vista como células. El segundo postulado sería la célula es la unidad básica de estructura y organización de los organismos, lo que permitiría que a futuro desarrollar una teoría matemática con este postulado, dado que podríamos decir, bueno, la célula significa eh, una unidad, entonces vamos a llamar esa unidad y vamos a cuantificarla. Bien, no ha sido fácil, pero a partir de ahí se han desarrollado muchos aspectos dentro de la teoría eh, de la biología y especialmente de la microbiología. ¿Sí? El tercero sería entonces las células, perdón, las células surgen de células preexistentes. Si nosotros recordamos, cuando hablamos de abiogénesis, del mundo abiótico, de aquello que está antes del mundo metabólico celular, ¿sí? No podemos decir que quizás las primeras células aparecieron de células. Entonces, ese tercer postulado es bastante controvertido desde muchos puntos de vista.
pero se acepta supremamente bien en biología. Entonces, vamos a mirar que dentro de una teoría como la teoría celular, debemos establecer qué es un postulado y qué es una premisa para distinguir entonces por qué eso llega a, a ser en otras ciencias un primer postulado. eh, Nosotros hablamos de que dos puntos, ¿sí?, podían ser unidos por una recta, y ese pues uno de los postulados más importantes, por ejemplo, en la geometría de década hacia atrás, hasta los griegos, es básico, ¿no? Nosotros sabemos que entre dos puntos siempre se puede trazar una línea recta, y a partir de ahí surgen muchos otros aspectos matemáticos esenciales, tanto en matemática como en geometría. Por el contrario, una premisa es una proposición o enunciado que no necesariamente, digamos, tenga que ser aceptado. Yo puedo generar muchas premisas, hay algunas premisas en ciencia. ¿Y qué ciencia será especialista en premisas? A ver, díganme ustedes, chicos. Nada, nadie. ¿Mm? Pero si están en ella, chicos. Nosotros tenemos en astrobiología muchas premisas, ¿sí? Y nos encantaría a futuro tener muchos postulados para poder basarnos. Muchos de los postulados sólidos pertenecen, por supuesto, a la astronomía, otros pertenecen a la biología, pero a futuro necesitamos postulados concretos para la astrobiología. Entonces, un postulado o premisa puede terminar siendo, por supuesto, un principio. Las famosas leyes de Mendel son principios, no son tanto leyes, ¿sí? Por supuesto, han pasado por la idea de teoría bien sólida. eh, Tienen una base matemática que más que matemática, eh, eh, aritmética, sí, está fundamentada más por la estadística. Mm, pero igualmente son de los aspectos que para la biología y para las demostraciones matemáticas son supremamente importantes, ¿sí? Bien, eh, al inicio del siglo, voy a poner me la paso moviendo la cara para poder ver las diapositivas. Marcelo Malpighi, quien es uno de los eh, hombres más, digamos, eh, ideales o elegidos dentro de lo que conocemos actualmente como la microbiología, eh, crea unas bases para que luego otros investigadores, por ejemplo, como Pasteur, etcétera, logren deshacerse en un momento dado de teorías casi que erróneas. Por ejemplo, hay una teoría que mm, persiste hasta que llega Pasteur, que es la de el inicio de los organismos, ¿sí? Sin la participación de la nada. Es decir, un organismo puede aparecer de la nada, y esa idea Malpighi la empieza a tumbar.